Ok, ¿qué es una señal rectangular? Se caracteriza por tener solamente dos valores posibles. Casi estamos llegando al mundo digital, te lo anticipo. Se le puede definir amplitud, se le puede definir periodo, se le puede definir frecuencia y se le puede definir desfase. Bien, en este caso el valor máximo de una señal cuadrada, ¿sí?, va a ser la amplitud. Y aquí vemos que la amplitud es aproximadamente de 1 volt si esta coordenada fuera voltaje. Ya sabemos que esta siempre va a ser tiempo, ¿sale? Entonces, la amplitud es de 1 volt. La frecuencia, cuántos ciclos habrá en un segundo, es la cantidad de hertz. Si estamos hablando que si son 20 ciclos en un segundo, la frecuencia son 20 hertz. Si es un ciclo en un segundo, la frecuencia es de 1 hertz. Si es medio ciclo en un segundo, la frecuencia sería de 0.5 hertz. Bueno, desfase. Perdón, me faltó periodo. El periodo. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacerse un ciclo de onda completa? ¿Sí? Ese va a ser el periodo, y la señal cuadrada también tiene periodo. En este caso estamos aquí desde 0, aquí inicia la señal y la señal termina en 70, estaríamos hablando que esta señal tiene un periodo de 70 segundos, hablando de que esta coordenada está en segundos. Pudiéramos entonces representar una señal que tuviera un cierto desfase, ¿no? Ya sabemos que se representa en grados hexagesimales, pero en realidad lo que estamos viendo es que va a empezar cierto tiempo después de que inició la primera señal, que se va a conocer como referencia. El paso de un valor a otro, o sea, de este valor hacia este otro valor, ¿sí? Perdón, importantísimo, me faltaba un detalle. Dice aquí que solamente va a tener dos valores posibles. Aquí tenemos los dos valores posibles, o es este de acá. Que más adelante vamos a dar cuenta que este valor de acá es inservible. Este valor va a ser inservible y únicamente vamos a tener que representar este valor como si fuera un 0. Entonces, o es un 1 o es un 0. Pero bueno, no me adelanto, ahorita lo vamos a checar. El paso de un valor a otro se denomina flanco. De este valor hacia este otro valor va a tener cierto flanco, y aquí está el flanco del valor de arriba hacia el valor de abajo. Si bien en teoría el cambio debería ser instantáneo, o sea, pasar de un valor hacia otro debería ser instantáneo, en la práctica, por limitación de los circuitos que se generan en la señal, dicho flanco posee una leve inclinación. Bien, vamos a tener flancos de subida y flancos de bajada. Este es un flanco de bajada, porque la señal está de arriba y cae hacia abajo. Este flanco de acá, ¿sí?, va a ser un flanco de subida, porque la señal se encuentra abajo y tiende a subir. Dependiendo en qué momento, sí, se encuentra la señal, si baja de valor, flanco de bajada. Si sube al valor inmediato, flanco de subida. Por último, si nos damos cuenta en esta gráfica, todos los medios ciclos que estén en la parte positiva, o sea, del 0 hacia arriba, se van a llamar ciclos útiles, y realmente es cuando se va a poner a funcionar algo, un foco, un motor, etc. Y los ciclos que están en la parte inferior, que como ya te comentaba, no van a servir de nada, se van a llamar ciclos no útiles. Bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces, señal cuadrada. Cuando el ciclo útil es del 50%, ¿sí?, o sea, únicamente hablando del ciclo positivo, la señal rectangular se transforma en una señal cuadrada. Si te das cuenta, esta señal, a diferencia con esta de acá, ya no tiene estos medios ciclos que son ciclos no útiles, únicamente tiene puros ciclos útiles, y este valor, como te mencionaba, se va a recorrer hacia 0, y es como si tuviéramos la línea aquí, tal y como aparece en la señal cuadrada. El valor en una señal cuadrada, el valor mínimo será considerado como nulo, y el valor nulo es 0. Señal cuadrada no negativa, empezamos en la parte positiva, ¿sí?, y llegamos al valor mínimo en 0 en cada uno de los ciclos que se formen. Aquí empieza el ciclo, acá termina, empieza el ciclo, termina, etc. Señal dentro de un sistema de control. Ahora vamos a analizar las señales ya involucradas en el sistema de control que tú conoces: entrada, proceso y salida. Recuerda que si tienes problemas con algunos conceptos que estamos manejando durante los videos, tienes varias listas de reproducción en mi canal de YouTube que te podrán ayudar a auxiliar para poder entender todos estos términos. Todo esto de los sistemas de control, todo lo que vimos anteriormente de la frecuencia, de lo que vimos de la corriente eléctrica, tipos de corriente, todo eso ya está en videos que tú vas a poder encontrar en mi canal de YouTube. Bien, señal dentro de un sistema de control. La señal que proviene de un sensor, que ya es considerada una magnitud eléctrica, es conocida como señal de entrada o señal de excitación. Recordemos que a la entrada de un sistema de control vamos a tener a los sensores,
¿sí? Pero el sensor se va a encargar de convertir una magnitud física en una magnitud eléctrica. Bueno, pues a la señal que tenemos aquí se va a llamar señal entrada o señal excitación, que son pequeños pulsos de corriente eléctrica. Puede ser una onda cuadrada, puede ser una onda continua, puede ser una onda constante, no sé, como todas las señales que acabamos de ver hace un momento. Bien, esa señal va a pasar al sistema de control, y cuando el sistema de control la procesa y va a poner a trabajar al actuador, como puede ser un foco, un motor, a esa señal que va del sistema de control a lo que es el actuador se le va a conocer como señal eléctrica de salida o de respuesta. Como ejemplo tenemos este cochecito a control remoto. Yo tengo mi control remoto que tiene una cierta antena y tengo mi vehículo que va a obedecer las órdenes del control remoto. Cuando yo presiono uno de los botoncitos de aquí, se está propiciando una corriente eléctrica que inclusive sí llega a la punta de la antena y se va a convertir en ondas de radiofrecuencia. Aproximadamente van desde los 300 a los 400, 500 Hz. Vienen esas ondas electromagnéticas, llegan a la antena de lo que es el vehículo y nuevamente se convierten a pequeños pulsos eléctricos, son procesados por el sistema de control del vehículo radiocontrol y ponen a funcionar a los actuadores que son los motores que están en las llantas. Bien, la señal de entrada de excitación es la que se está propiciando en nuestro control de radiofrecuencia. Sí, aquí tenemos nuestra señal de entrada, sería el control remoto, y la señal eléctrica de respuesta o de salida son los pulsos eléctricos que están llegando directamente a los motores que están conectados a las llantas. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cuáles serían las señales de entrada y salida en un sistema de control conocido como vehículo de radiofrecuencia. Siguiente concepto, señal analógica. Y ahora sí, miren, inmediatamente señal analógica y señal digital. Señal analógica versus, ¿no? Casi contra señal digital. No están peleadas. No están peleadas, es una evolución una de la otra, pero créanme que una no existiría sin la otra. Pero bueno, o tal vez la analógica sí pudiera existir por sí sola. Perdón, la digital sí depende completamente de la analógica. Dice, señal analógica es aquella que representa una magnitud de manera linealmente continua en el tiempo. Por lo tanto, sus valores son infinitos y abarca todo el espectro de los números reales. ¡Wow! ¡Qué definición! Es aquella que representa una magnitud, o sea, una medición en cierto momento y son linealmente continuas. ¡Wow! Vamos a ver a qué se refiere con esto. Vamos a suponer que tengo esta señal que está propiciando, no sé, la salida de un sistema de control y yo quiero saber qué medición hay exactamente en este punto de aquí. Exactamente en este instante, que estamos hablando que sería, no sé, al segundo 1.1, no sé, más o menos estaríamos por aquí. Si subimos aquí, estaríamos hablando del tiempo. ¿Qué valor de voltaje? Recordemos que esto por lo general es voltaje. ¿Qué valor de voltaje tengo aquí? Recuerda, estamos analizando por qué se llama linealmente continuo en el tiempo. Bien, pues a ojo de buen cubero, yo siento que por aquí vamos a estar, no sé, ¿qué te parece? Estaríamos que si es de 0 a 1, esta línea estaría como en 0, 0, ay, perdón, mi 0, 0.8. Déjeme dibujar mi 8, perdón. Aquí tengo 0.8. ¿Qué crees? Se me hace que no es 0.8. ¿Me acerco más? No es 0.8. Yo creo que tenemos que ser un poco más exactos. Ya me acerqué más y yo creo que está en 0.81. Porque sí está un poquitito más enfocado hacia lo que es el punto 9. ¿Qué crees? ¿Me acerco más? Y me doy cuenta que no es .81. Se me hace que es .812. Me voy a acercar más para ver más de cerca. No, se me hace que no es 0.812. Se me hace que es 0.823. Yo considero que este valor, si somos muy exactos, sería 0.8123. No, me voy a acercar más. Ya entendiste a dónde quiero llegar. ¿Qué crees? Linealmente continuo en el tiempo significa que va a estar cambiando su valor continuamente en el transcurrir del tiempo. Por lo tanto, si yo continúo esta secuencia, punto 1, 2, 3, y le agrego otro decimal, 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 ¿sabes cuándo voy a terminar? Nunca. Porque la cantidad de números decimales que puedo agregar aquí para hacer cada vez más exacto mi medición va a ser infinita.
tal y como dice aquí, mira, por lo tanto, sus valores son infinitos y abarca todo el espectro de los números reales. Pueden ser decimales, pueden ser fraccionarios, etc. Por eso, una señal analógica es linealmente continua en el tiempo. Es una cantidad infinita de valores, la que yo puedo obtener para realizar una sola medición. ¡Wow! Imagínate el instrumento, qué tan exacto sería si le agregamos 10 decimales en lugar de 4. ¡Wow! Estamos hablando de que la cantidad de decimales que hay en una medición me va a hacer qué tan exacto pueda ser un instrumento de medición. Estamos hablando de las señales analógicas. Los valores que podemos tomar como medición van a tener un valor infinito. ¿Ya entendiste por qué? Porque yo voy a poder agregar muchos más decimales de forma infinita para poder únicamente tener como referencia una sola medición en una señal analógica. Bien, a eso nos referimos con linealmente continua en el tiempo. Ahora, vamos a ver lo que es una señal digital. Es aquella que toma valores solo para una cantidad discreta de puntos, cantidad de muestras tomadas por unidad de tiempo. Eso significa discretar. Tomar muestras de mediciones en un cierto tiempo. Y además sus valores son únicamente discretos, valores enteros. Muy bien. Vamos a suponer que yo tengo una señal como la que aparece aquí en mi gráfica. La señal en color rojo es una señal alterna y es una señal analógica. Alterna porque cambia del positivo a negativo sus valores. Sí, algunos están en la parte positiva y otros están en la parte negativa. Y es analógica porque es linealmente continua en el tiempo. No puede tener cualquier valor infinito si nosotros tomáramos alguna medición en algún cierto instante, ¿sí?, del tiempo. Bien, ahora, tengo toda mi línea en color rojo que representa la señal, pero también tengo líneas azules. Aquí tengo una, aquí tengo otra, y aquí tengo otra, y aquí tengo otra, y aquí tengo otra. Y te vas a ir dando cuenta que va a haber muchas líneas azules que me van a representar ¿qué? Cantidad de muestras tomadas por unidad de tiempo. Una señal analógica yo la puedo estar midiendo en cierto momento, ¿sí?, y tomar ese valor como muestra. Obviamente ya sabemos que ese valor va a ser un valor inexacto, pero va a ser un valor muy aproximado a la realidad, dependiendo en dónde se encuentra la señal. Para ver más claramente esa gráfica que tiene la señal analógica y únicamente dejarla en digital, aquí te dejo esta otra gráfica. Si te das cuenta, cada una de las líneas en color azul están representadas aquí. Aquí está una, dos. Esta de aquí, por ejemplo, sería esta de aquí. Esta de aquí, por ejemplo, esta sería esta de aquí. O sea, es la misma gráfica, pero aquí ya no aparece la señal analógica, únicamente las mediciones que yo estoy realizando de esa señal analógica. Yo realicé, por ejemplo, si estamos hablando de segundos, de 0 a 25 segundos, ¿sí? ¿Cuántas muestras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 muestras, 26 mediciones de esta señal analógica. Y ya esto es a lo que se llama discretar una señal. Realizar muestras por unidad de tiempo, y entre más muestras yo realice en unidad de tiempo, más exacta o más definición voy a tener de la señal original. Y esto es el mundo digitalizado, pasar de una señal analógica, ¿sí?, que es continua en el tiempo, a muestras en determinados intervalos de tiempo, ¿sí?, para tener una cierta representación, ¿sí?, de la señal analógica. Aquí estamos pasando al mundo digital. Y el mundo digital es el mundo de las señales discretas. Es el mundo de las muestras, de las mediciones en ciertos intervalos de tiempo. Tenemos nuevamente la señal analógica del lado izquierdo. Puede ser voltaje contra tiempo. Y tenemos la señal digital, ¿sí?, del lado derecho, en donde, si te das cuenta, si voy uniendo los puntitos de la señal, se dibuja. ¿Qué se va a dibujar? Pues obviamente la señal analógica que tengo del lado izquierdo, únicamente tomando ciertas mediciones,
ciertas muestras en determinado lapso del tiempo, ¿sí? Respecto a la gráfica que tenemos aquí. Ahora, para verlo más claro, mira, para verlo más claro, aquí tengo las muestras tomadas de la señal analógica, tal y como la tenemos acá. La línea verde representa, sí, la señal analógica, y las líneas blancas representan las muestras que estoy tomando en cierto momento. Ahora, vamos a poner un ejemplo, vamos a llegar a lo divertido, vamos a llegar a lo padre de todo esto. Vamos a tomar como ejemplo que yo tengo una figurita de Mario Bros. Y que estoy en este momento sacándole una fotografía que quiero digitalizar. ¡Wow! En pocas palabras, de mi cámara fotográfica, mediante un cable la voy a conectar a mi ordenador o a mi computadora y quiero ver la imagen que está captando la cámara fotográfica en mi pantalla de mi computadora del lado derecho. Aquí tenemos entonces la computadora y aquí tenemos la señal analógica que está enviando una cámara fotográfica hacia la computadora. Bien, si yo tomo esta cantidad de muestras por unidad de tiempo, realmente son muy poquitas muestras. Y yo te había comentado en la diapositiva anterior que entre menos muestras tome, vamos a perder cierta información de la señal. Por ejemplo, de aquí hacia acá hay un cierto tiempo. Aquí hay un cierto tiempo en donde yo no hice ninguna lectura, ninguna muestra de la señal. Significa que toda esta parte de la señal que estoy marcando con una X, yo la estoy perdiendo, que sería de aquí hasta acá. Toda esa parte de la señal yo la estoy perdiendo porque no hice ninguna muestra aquí. Lo mismo sería en toda esta parte de acá. Yo perdí parte de la señal de aquí hacia acá porque en ese lapso no realicé ninguna medición. Te estás dando cuenta entonces que si yo tengo pocas muestras en unidad de tiempo significa que estoy teniendo pérdidas de la información. ¿De qué información? Pues de nuestra figura de Mario Bros que está captando la cámara. Recordemos que queremos pasar esta imagen a nuestra computadora y tenemos una cámara analógica que me está entregando señal analógica, pero que acabo de conectar a mi computadora que está de este lado. ¿Sabes cómo se vería la imagen de este Mario Bros en tu computadora con tanta pérdida de información como tenemos en pantalla? Se vería algo así. Se vería un Mario Bros todo pixeleado porque perdimos mucha información al digitalizarla, a pasarlo a muestras en ciertos tiempos. Ok, bien, ahora, ¿qué pasaría si yo realizo más muestras? En lugar de aventarme 2 o 3 muestras en cada ciclo, me voy a aventar 9 o 10 muestras en cada medio ciclo, perdón. 9 muestras aquí, otras 9 muestras acá, no sé. Pero sí te estás dando cuenta que la cantidad de muestras que estoy realizando ya son más. ¿Qué crees que va a pasar con la imagen en la computadora cuando la veamos? Una señal que no tiene tanta pérdida de información de muestra en muestra, lo que va a suceder en la pantalla es que se va a ver una señal súper padre, ya se va a ver muy parecida a lo que estoy viendo al inicio de la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entre mayor cantidad de muestras realice yo de una señal analógica, más fidelidad, más nitidez, más calidad, si estamos hablando en este caso de una fotografía, voy a tener en mi pantalla del ordenador. Y si yo la mando a imprimir, obviamente se va a ver muy padre, ¿no? ¿Qué diferencia de tener solamente algunas muestras de la señal original con este resultado a tener más muestras, obviamente más juntitas, en menos tiempo estar muestreando la señal analógica, lo cual va a dar como resultado una calidad de imagen mucho mejor? Pero ¿qué crees? ¿Qué pasaría si aumento todavía la cantidad de muestras en mi imagen? ¡Wow! Ahora voy a aumentar, no voy a tener 9 por cada medio ciclo, voy a tener 20 muestras por cada medio ciclo. ¿Qué sucedería? Sucedería algo como esto. Tendría una imagen todavía con más calidad y a que no te habías dado cuenta. Mira, ya con una imagen con más muestras, sí, unidas una tras otra, lo que vamos a obtener es que vamos a ver inclusive detalles que no habías percibido. Aquí tenemos que Mario Bros tiene un lunarcito en la frente. Y eso lo logramos ver porque realizamos más muestras por unidad de tiempo. La calidad de la señal o la calidad de una imagen, sí, cuando es digitalizada, va a depender de cuántas muestras se realicen por unidad de tiempo. Y te digo algo, ¿habías escuchado hablar de los bits? Pues tenemos, por ejemplo, microprocesadores que trabajan en computadoras que pueden ser de 64 bits, pues
cada que aumentamos la cantidad de bits es como si estuviéramos aumentando la cantidad de muestras que estamos realizando de una señal analógica. Cuando escuches tú por ahí, Nintendo 64, Nintendo 64, ¿a qué se refiere? 64 bits. Pero la siguiente generación de Nintendo o de consolas, ¿qué crees? Ya son de 128. Y en lugar de ser 64 muestras, ahora van a realizar 128 muestras. Por eso tú te das cuenta que en las consolas de videojuegos, cada vez que hay una mejora en la consola, significa que la calidad de la imagen va a ser mucho mejor. Pero ¿sabes a qué se refiere esto? Que la cantidad de bits que va a manejar, en este caso su microprocesador, va a ser la cantidad de muestras que va a poder realizar en unidad de tiempo. Cantidad de bits, cantidad de muestras. Entre más muestras, mejor calidad de imagen. Entre más muestras, mejor nitidez de gráficos en un videojuego. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.